en una vasoconstricción de todos los vasos del cuerpo, la unidad de resistencia aumentaría hasta 4 unidades de resistencia periférica. Y en un estado de una vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia? Disminuye hasta el extremo de 0,2 unidades de resistencia. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Y para ello, la resistencia va a depender, miren, la resistencia del paso del flujo de sangre a través de un tubo va a ser directamente proporcional a la longitud del tubo y a la inversa proporcional del radio del tubo. Entonces, para eso, por ejemplo, este es un vaso, ¿sí o no? Una circunferencia, éramos un vaso. Yo les pregunto, ¿cómo se llama el segmento que une un punto de la circunferencia pasando por la línea media? ¿Cómo se llama? Radio. ¿Ah? Radio. Diámetro. O sea, ¿qué es el diámetro? Es el segmento que une dos puntos de circunferencia pasando por el medio. Y cuando el segmento que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el medio, ¿cómo se llama? Cuerda. Y el punto medio del segmento a un punto externo, ¿cómo se llama? Rayo. Y la recta que toca un punto, ¿cómo se llama? Tangente. Levante la mano porque tiene en el Colegio Nacional. Conductancia y resistencia, estamos hablando cuando se pierda el flujo de la sangre a través de un vaso. Un vaso es una arteria o una vena. Miren, ¿se acuerdan que aquí era igual en la ley de Ohm? El flujo es directamente proporcional al gradiente de fricción e inversamente a la resistencia. Entonces, si este es igual inversa a la resistencia, yo puedo decir que la conductancia quiere ser como la capacidad que tiene el vaso de permitir el paso de la sangre. Es el flujo mismo. ¿Estamos? La conductancia del vaso aumenta según el diámetro del vaso. La ley de Poussier, cuidado, no sé, no sé, puso la ley, ¿no? Algunas leyes. La ley del alto, era más regional, el examen. Y era simplísimo. De pronto alguien me va a preguntar, te va a decir, según la ley, por ejemplo, dice que el flujo es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Es la ley de Dalton? ¿Es la ley de Ohm o es la ley de Poussier? La ley de Ohm, la vamos a ver. Ahora, la ley de Poussier. ¿Qué dice la ley de Poussier? El flujo, que se representa con la variable Q, es directamente proporcional al radio del vaso e inverso a su viscosidad. Entonces, la ley de Ohm dice que es directamente proporcional al radio del vaso. Pero no olviden que la ley de Ohm, de Poussier, estamos hablando de un radio a la cuarta. Esta es una fórmula planteada, es un principio de la hidráulica, de los volúmenes, los grandes canales, el agua que trajeron de Olmos, los grandes volúmenes, igual la sangre obedece a esos principios. Entonces recuerden que la resistencia es inversamente al radio a la cuarta. En el tubo, en una arteria, es un círculo. Nos van a plantear de que el diámetro es igual a los radios, ¿cierto? Entonces la resistencia es inversamente proporcional al radio, ¿cierto? Porque si el radio es más pequeño, el flujo, la resistencia aumenta. Es el juego mismo. Bueno, recuerden, el efecto de la resistencia es inversamente proporcional al radio. Bueno,
En la conductancia, mire, ¿qué es la conductancia? La ley de Gaussier. El flujo es directamente proporcional al radio, el flujo, y inversamente a la viscosidad de la sangre. Para que vean este efecto, miren. Para que vean el efecto de Gaussier. El efecto de Gaussier. El efecto de Gaussier. Me dice de que la resistencia es directamente, el flujo es directamente proporcional al radio, es directamente proporcional al radio del vaso, e inverso a la resistencia. Miren, aquí me dice que el diámetro es 1, el diámetro, ¿cierto? Si el diámetro, ese es el diámetro 1, ese es el diámetro 2, ese es el diámetro 3, va aumentando, ¿cierto? Va aumentando el diámetro. Aquí ha hecho, a ver, hagamos un ejercicio, dice Gaussier. Si mi diámetro es 1, y de ahí lo cambio con diámetro 2, y de ahí le cambio con diámetro 4. No es mucho lo que varía, ¿no es cierto? Pero miren esta interpretación. Miren esta interpretación. Dice que cuando el diámetro, el flujo, es directamente proporcional al diámetro, ¿no es cierto? A la velocidad del diámetro a la cuarta. Por ejemplo, si el diámetro es 1, tiene que llevarlo el radio a la cuarta. Si el diámetro es 2, a la cuarta. Y si el diámetro del radio, el radio es 4, a la cuarta. ¿Cómo se resuelve una exponencial? ¿Cómo se resuelve una exponencial? ¿Cómo se llaman los elementos de la exponencial? Base y exponencia. ¿Qué dice? La base se multiplica por sí misma las veces que manda el exponente. Entonces, 1 sería 1 por 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1, 1. 2 a la cuarta. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 4 a la cuarta, 4 por 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256. Fíjense, cuando el diámetro es 1, según Gaussier, el radio se va a la cuarta, el flujo pasa a una velocidad de 1 milímetro por minuto. Si el diámetro aumenta en 2, miren la velocidad que sale. 16. Con un diámetro 1 es 1, pero con un diámetro 2 es 16 milímetros por minuto. Y cuando el diámetro pasa 3, 4, 256. Ese es el efecto de Gaussier. ¿Me entendieron? Con reflejo al flujo. Me dice, cuando hay una pequeña variante del diámetro del vaso, la velocidad del flujo se incrementa exponencialmente. 1, 1, 2, 16. 4, 256. La ley de Gaussier es exponencial con radio a la cuarta. Gaussier. Muy bien, ya se le dijo. Seguimos. Entonces, la ley de Gaussier dice que el flujo es directamente proporcional a la gradiente de presión por el radio a la cuarta por pi e inversamente proporcional a la viscosidad del líquido. Ahí está R a la cuarta. El flujo es directamente proporcional por el radio a la cuarta. El radio a la cuarta. Aquí no es diámetro, chicos, porque serían 2 veces radio. Ya la ley verdadera de Gaussier habla del radio a la cuarta. Muy bien. Entonces, la ley de Gaussier, ¿qué decía? La ley de Gaussier decía, el flujo es directamente proporcional a la gradiente de presión por el radio a la cuarta por pi, e inversamente proporcional a la viscosidad del líquido por la longitud por la constante 8. Y en la resistencia periférica, es directamente proporcional a la longitud por la viscosidad e inversamente proporcional al radio a la cuarta. Es como si yo encuadre estas dos
Este multiplica y este divide, se va. Ese multiplica y este divide, se va. Me sale que el flujo es igual a la gradiente de presión sobre resistencia. ¿Quedó? Por cualquier mecanismo de la hidráulica se explica el flujo de la. Ahora vamos a hablar, ya hemos visto, ¿de qué estamos hablando? De la circulación. ¿Y qué estamos hablando? De cómo se mueve la sangre dentro del vaso. Entonces, la sangre per se genera dos variables, volumen y presión. Y el vaso depende del diámetro y depende también del grosor del vaso. El vaso puede disminuir su diámetro, se contrae. Si se contrae, acuérdense, ¿qué pasa? A ver, el radio. El radio aquí, ¿aumenta o disminuye? El radio, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, pues. Disminuye. Entonces yo puedo establecer, ¿no es cierto? La relación, hemos dicho, en vasoconstricción, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. ¿Qué pasa con la resistencia? Aumenta. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora ya hemos hablado un poquito de lo general. Vamos a hablar de la viscosidad de quién, de la sangre. ¿De qué elemento de la circulación vamos a hablar? De la sangre. Miren chicos, imagínense que yo tuviera dos botellas aquí abiertas. Este es agua y este es miel de abeja. ¿Ya? Yo hago esto. ¿Quién cae más rápido? ¿Por qué? Porque su viscosidad es menor. Entonces yo puedo establecer que cuando los líquidos son más viscosos, ¿qué pasa con su velocidad de flujo? Disminuye. ¿Entendieron? Ahora, si vamos a hablar de la viscosidad, ¿quién le determina la concentración de viscosidad de la sangre? La concentración de los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que cuántos litros de sangre tiene el ser humano? 5 litros. En un mililitro de los 5.000 mililitros, en un mililitro, ¿cuántos glóbulos blancos hay? Les dije la sangre. 4.000 a 10.000. ¿Cuántas plaquetas hay en un mililitro de sangre? De 150.000 a 450.000. ¿Cuántos glóbulos rojos hay en un mililitro de sangre? De 3.5 a 5.5 millones. Si le preguntamos, ¿por qué la sangre roja? Porque las células rojas son las super más abundantes en una concentración de 5.5 millones de células en un mililitro. No pueden ser blancas porque solamente tienen 10.000. ¿Me van a entender? ¿Quién determina la viscosidad o la espesura o la consistencia de miel en la sangre? La concentración de los glóbulos rojos. Cuando un glóbulo rojo está concentrado, ¿cómo se llama? Hematocrito. ¿Se acuerdan cuando le enseñamos a la doctora la sangre en 100 mililitros, la dejamos en la galería, ¿cierto? Y la gravedad lo bajó. De esos 100, 45 eran hematocritos y 55 eran plasma. De ese 45, la hemoglobina está en relación 1:3. De ese 45% de hematocrito le correspondía 15 gramos de hemoglobina. Y un gramo de hemoglobina, ¿cuántos mililitros de oxígeno transporta? ¿Ves? ¿Para qué decía? Para probar eso. A ver, ¿cuánto transporta de oxígeno un gramo de hemoglobina? 1.34 mililitros. 1.34%. Bueno, seguimos. Entonces, miren, la viscosidad. En este cuadro quiero que entendamos, hablar de viscosidad entre comillas, estamos hablando de lo denso del líquido, lo denso de la sangre. ¿Sí? Mientras más viscoso la sangre se aparecería la miel de abeja. Valga la comparación que estoy haciendo. ¿Vale? Para entender, ¿me dejo entender? Bien. Entonces, cuando hablo de viscosidad de la sangre, yo tengo que decir, la sangre, su viscosidad va a depender de la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, la viscosidad de la sangre, a mayor viscosidad, menor flujo. Acuérdense, agua y suerte en un diente abierto. Cuanto más viscoso es el líquido, ¿qué pasa con el flujo?
disminuye. Por eso la viscosidad de la sangre, a mayor viscosidad, menor flujo. El hematocrito es la concentración de glóbulos rojos en 100 mililitros de sangre. ¿Cuánto es? El 45%. Cuando el hematocrito es alto, se dice policitemia. Es el incremento de la concentración de hematocrito de la sangre, por encima de lo normal, 45, 50, 55%. Y si aumentan los hematocritos, ¿qué consistencia toma la sangre? Mayor viscosidad. Se pone un poquito más espesa. Si se pone más espesita, el flujo sanguíneo disminuye. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo? No se producen glóbulos rojos. Nos vamos a una escasez de hematocrito y de hemoglobina. ¿Cómo se llama el hematocrito bajo? Anemia. Y si la anemia es prácticamente, disminuye la viscosidad. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo de un anémico? Ven acá. ¿Entendieron? Entonces, este cuadrito de aquí me dice, este es el hematocrito y este es la viscosidad. Me dice, para que tengan una idea, porque no hay una unidad de medida de la viscosidad, se compara con el agua. Porque el agua, coincidentemente, es uno, es la línea azul. El agua es uno. El hematocrito, el plasma sanguíneo es verde, es 1.5. El plasma es más espesito que el agua, porque el agua no tiene efectos. Pero el plasma sí, vitaminas, minerales, lípidos, ácido úrico, glucosa, gluten, creatinina, esos elementos le dan viscosidad. Por eso que el plasma sanguíneo es 1.5 veces más densa que el agua. Ahora, ¿qué pasa con la sangre, que es la roja? Recuerden, ¿cuánto es el hematocrito? 45%. El 45%, ese es un punto de corte, y lo jalo a su viscosidad, es 4. La sangre es 4 veces más viscosa que el agua, o 3 veces más viscosa que el mismo plasma. ¿Entendieron? Eso es importante que hagamos. Muy bien. Ahora vamos a ver otro elemento dentro del sistema circulatorio. No olviden, estamos estudiando a la sangre en movimiento que desprende la barrera de volumen de presión, al vaso sanguíneo arterial o venoso. Hemos visto la longitud del vaso, el diámetro del vaso. Ahora vamos a ver el espesor del vaso. Entonces, ¿qué significa tensión del flujo? ¿Qué es tensión? ¿Tensión qué es? Semicontracción. Pero Ya, una palabra, pero tiene una no pueden caminar de ¿qué es tensión? Un sinónimo. Semicontracción. Tensión es fuerza. La tensión es la fuerza. La fuerza sobre el área, ¿cómo se llama? Presión. ¿Cierto? La pared del vaso y la sangre pasa, entonces la sangre empuja la pared del vaso. Entonces le genera una presión y el vaso que tiene un área le genera, a eso se llama presión arterial. Entonces la tensión de la fuerza de la sangre en movimiento es el flujo. ¿Qué flujo? Sangre en movimiento. O sea, dentro del vaso la sangre empuja la pared del vaso en movimiento. Entonces esa fuerza de tensión del flujo es lo que nosotros conocemos como presión arterial. Dicho de otra forma, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de la arteria. Esa es la fuerza de la sangre en movimiento de la arteria. ¿Estamos? Entonces la tensión es la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Fuerza sobre área, presión. Aquí viene otro elemento. Hemos visto la ley de Ohm, la ley de Lavoisier. Ahora vamos a ver la ley de Laplace. Para entender el Laplace, Lavoisier, por eso es importante gráficas. Lavoisier, en relaciones con esto, vamos a hablar del vaso. Del vaso. Y del vaso que necesitamos, su radio. 2 veces el radio tiene el diámetro. La P que significa la presión, el efecto que empuja la sangre sobre la pared de la presión, fuerza sobre el área. Y acá E es el espesor del vaso. Estas variables van a tener relación a lo que explica la ley de Lavoisier. Lavoisier me dice,
la tensión o la fuerza de la pared del vaso, ¿cierto? Es proporcional a la gradiente de presión transmural, multiplicado por el radio del vaso y dividido por el grosor de la pared. ¿Ya? De la pared. Entonces, la tensión es igual a la gradiente de presión por el radio sobre el espesor del vaso. En la aorta tiene paredes muy gruesas. Por eso están expuestas a mayor presión. Porque si la aorta y la pulmonar, sus paredes tienen que ser muy gruesas. Porque si son paredes finitas, la presión que ejerce lo rompe. Por eso que las arterias grandes tienen una pared muy gruesa para aguantar la presión que genera la sangre. Mientras más distal es, la pared del vaso son pequeñitas porque están sometidos a las presiones. ¿Qué es la compliance y la distensibilidad vascular? Ahora estamos hablando de los vasos. No olviden, el contexto es el inspiratorio, el movimiento de la sangre dentro de los vasos, puede ser arterial y venoso. Ahorita vamos a ver los dos elementos de los vasos, tanto de la arteria como la vena. Que vamos a reconocer y semejar la distensibilidad y la compliance. ¿Qué es la distensibilidad? Es una propiedad de la pared del vaso para estirarse. ¿Qué es distensibilidad? Es la capacidad del vaso que tiene para estirarse. Esa es la distensibilidad. Se estira, es una capacidad. Frente al aumento de un volumen sanguíneo, modificando el porcentaje de su área. Lógico. Si es como, por ejemplo, es de la arteria, y viene un volumen de pronto normal, pero de pronto es como si se hubiera roto un dique, viene más cantidad de agua, más volumen de agua, y entra en ese diámetro. A la hora que entra, el vaso se dilata, se distiende, ¿no es cierto?, para soportar ese volumen y permitir su paso. Esa es la distensibilidad. Las venas son más distensibles que las arterias. Ahora, ¿y qué es la compliance vascular? Es la propiedad del vaso de contener la gradiente de volumen, variable aumentando la presión en el vaso. Entonces, la compliance vascular va a depender del aumento del volumen y es inversamente proporcional al aumento de la presión. No olviden, las venas son 8 veces más distensibles. Si se distienden, soportan más capacidad de retención de volumen. Por eso que el volumen de sangre venoso, ¿cuánto es? El 86% del gasto cardíaco. Porque las venas son 8 veces más distensibles que las arterias. Veamos esta figura. Este es volumen y esta es presión. Ese es una vena y esta es una arteria. ¿Quién tiene más capacidad de estirarse frente a un volumen que aumenta súbitamente? La vena. ¿Cierto? Fíjate. Si con medio litrito de sangre, la vena, este es su borde, se dilata. Yo le meto 700, 800, 1 litro, ya me genera una presión de 140 milímetros. La arteria con un volumen de 800 o 1 litro me genera una presión de 140. Ahora miren a la vena. Si la arteria con 500 más 1 litro me genera ya presiones de 20 hasta 140. En cambio, la vena, yo le meto 2 litros, le meto 2 litros y medio, 3 litros, 3 litros y medio y me genera una presión de 40. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de estirarse. En cambio, como la arteria tiene poca capacidad de estirarse, ¿no es cierto? Y la sangre le empuja, pero como ya no puede estirarse más, mucha fuerza sobre la pared aumenta la presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza sobre la pared de la arteria. ¿Lo claro? No escribe nada.
no necesito saber que hay saliva. ¿También? ¿Quién la democracia? Bueno, seguimos. La transmisión del pulso de las arterias a los capilares. El flujo de salida del volumen sanguíneo a través del ventrículo izquierdo, que sale a través de la aorta, debe vencer la resistencia de la inercia del volumen anterior. La aorta tiene un volumen a una velocidad de 3 a 5 metros por segundo. La transmisión del flujo arterial en la rama anterior es de 100 metros por segundo y en las anteriores es mayor de 15,35 metros. ¿Por qué? Porque tiene menor extensibilidad. Amortiguación de los capilares, el curso de pierde en capilares y se debe a la resistencia vascular periférica y a la compliance vascular. Ahora quiero que veamos esto ya, el efecto en esta dinámica de la flujo de la sangre sobre el tubo arterio-vena, la fuerza que hace la sangre sobre la pared de la arteria. Eso lo vamos a hablar. Va a haber una presión. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que ejerce el volumen de la sangre sobre la pared de la arteria. La presión sistólica es la tensión o la fuerza para que avance el flujo de sangre. ¿Se acuerdan que decía? Para que el oxígeno y los nutrientes lleguen a todas las células, la sangre tiene que estar en movimiento. Imagínense que aquí tuviera una columna de sangre. Es un tubo grandazo de sangre. Y está parado. Entonces, alguien tiene que garantizar que se mueva rápido en todo el cuerpo. Entonces, le tiene que dar un palón para que se mueva en la contracción del ventrículo. Y eso es lo que ejerce con una presión de 120 milímetros de mercurio. Con esa presión sale la sangre y se mueve. Y la presión diastólica es la fuerza del volumen sanguíneo que ocupa en un espacio de reposo, que es igual a 80 milímetros de mercurio. Entonces, es la presión sistólica y la presión diastólica. Me preguntan, ¿cuál es la presión normal de un individuo? 120, 80. Perfecto. Y si nos preguntan, ¿qué es la presión del pulso? Concepto, ¿qué es? Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica. 120 menos 80, 40. ¿Qué es la presión del pulso? Es la diferencia entre la sistólica menos la diastólica. ¿Y por qué está determinado el volumen del pulso? De la presión del pulso? Por el volumen sistólico del corazón, por la compliance, por la distensibilidad del árbol arterial. Y varía por edad, porque por disminución de la distensibilidad, sobre todo en las arterias. Cuando los seres humanos nos vamos envejeciendo, las arterias pierden distensibilidad. No pueden estirarse. Y por lo tanto, limitan el foco. Interpretación contraria. Cuando los seres humanos nos envejecemos, las arterias se ponen más rígidas. ¿Ven que han perdido su capacidad de estirarse, de distenderse? Y si no pueden distenderse, el volumen que le llega a todos los órganos es mínimo. A diferencia de los más jóvenes, que como se distienden, pasa grande cantidad de volumen. A mayor aporte sanguíneo, mayor producción energética. A menor producción de volumen, menor producción energética. Por eso que los seres humanos, cuando nos envejecemos, tenemos menos fuerza. ¿Sí? Viene un muchacho y le mete un toquecito. Muy bien. Ahora, la otra variable a partir de la presión sistólica y diastólica es la PAM, presión arterial media. Y ahí probablemente nos preguntan, ¿a qué es igual la presión arterial media? Es igual a la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica, todos son el 3. No solamente la diastólica, todos son el 3. A ver, ¿cuál sería la presión arterial media con una presión de 120/80? ¿Cuánto es la sistólica? 120 más 2 veces la diastólica. ¿Cuánto es la diastólica? 80. 2 por 80, 160 más 120, 280 entre 3, 90 por 3, 270, 90 y pico. Promedio, 90.
¿sí? Como este es 1 y este es 2, este es 1/3, este es 2/3, 3/3, este sería 66 y este sería 33. Por eso que en redondeo es determinada 60% la diastónica y 40% la sistónica. ¿Entendieron? Aquí, chicos, vean, la presión arterial media normal es de 90 milímetros. En la práctica médica, cuando llega una persona despierta, orientada y conversa, yo cojo el tensiómetro, examino y yo valoro la presión sistólica y diastólica. Pero de pronto me traen a un paciente que estaba inconsciente, doctor, se cayó del techo, estaba caminando y se cayó. O lo quiero punto, viene su. Entonces, cuando nosotros tocamos los pulsos por signos vitales, a veces se llama el pulso, el paciente está chocado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resucitar, le ponemos volumen de agua. Cualquiera que sea la causa de la hipotensión, hay que meter el líquido, empiezan a meter líquido. Entonces, yo ya no trabajo en un paciente chocado, nosotros ya no trabajamos con la sistólica y con la diastólica, ya no, solamente con la presión arterial. Entonces, cuando a un paciente chocado, nosotros solamente trabajamos con la presión arterial media y el monitor nos da la presión. ¿Cuál es el objetivo del manejo terapéutico? Mantener la presión arterial media igual o más de 65 milímetros. 65. En un paciente chocado, el objetivo terapéutico es mantener la presión arterial media igual o más de 65%. ¿Por qué? Porque con esa media garantiza que ningún órgano de ese cuerpo se daña. Si estamos haciendo procedimientos terapéuticos y los monitores le dicen, estamos con 60, 58 de presión, por eso la enfermera nos va cantando la presión. Yo quiero cambiar la prueba, porque si no alcanzo, ese paciente va a tener daño multiorgánico, falla orgánica, muerte súbita. Vean lo importantísimo del entendimiento de la presión arterial. Sería un gravísimo, de hecho, si cualquiera de los colegas pudiera hacer 10 preguntas para cada uno, alguien va, porque es típica, porque también es triste, tiene un concepto tan importante, a veces, y eso. Entonces, ahora sí, con todo lo que hemos conversado, a ver, yo le pregunto, ¿cuál es la función de las venas? Pero por ahí da forma, ¿de dónde a dónde? De reservas sanguíneas. ¿Cuál es la función de la vena? Recoger la sangre del cuerpo y traerla al corazón. Otra función, actúan como reservorio. Hemos dicho por su capacitancia 8 veces más de extensibilidad de la arteria. Actúan como reservorio. Entonces, pues, la función de la vena actúa como reservorio, tiene 8 veces más de la arteria, actúa a nivel de la aurícula derecha. Ese reservorio venoso central depende de 3 factores: de la capacidad del vaciado del corazón derecho, el vaciado, es decir, que si entra el corazón, si se vacía del lado derecho, quiere decir que esa sangre se va al pulmón, ¿no es cierto? Al intercambio gaseoso, depende de uno. Si la salida es lenta, nos vamos a quedar. No. Tendencia de llevar sangre por las venas de las cábalas aurículas y una vasoconstricción periférica venosa ayuda al llenado auricular. Por otro lado, la presión auricular de la aurícula derecha es cero. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la sangre, ¿se acuerdan cuando decíamos? La sangre, cuando llega a las aurículas de frente, pasan pasivamente a los ventrículos. Y cuando los ventrículos ya habían alcanzado un 80% de su volumen, faltando el 20%, recién había contracción de las aurículas para llenar ese 20% restante del ventrículo. ¿Estamos? Por eso, en caso de que sea cero, pero aumento por un botón, si a una persona está chocada, tú sabes ahí si no está mal